Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la hora a la que ustedes estén viendo este video. Hoy les voy a compartir otro material donde voy a tratar la solución de problemas de estequiometría, tanto estequiometría de las disoluciones como estequiometría de las reacciones químicas. Sin más preámbulo, le comparto la pantalla y le comparto el siguiente material. Bien, dice clase práctica número 2, el número 2 es intrascendente, es una clase práctica de estequiometría. Y vamos a comenzar con el siguiente ejercicio. Dice el ejercicio que calcule el volumen de disolución 12% masa volumen que puede prepararse a partir de 4 gramos de cloruro de sodio. Como siempre yo les he comentado, los problemas tanto de química como de física, de cualquier ciencia, generalmente se pueden resolver con más de un método, con más de un procedimiento. Entonces, eso es una cosa que debemos tener clara. Yo siempre les voy a dar un procedimiento, lo que no significa que sea el único. Entonces, yo lo hice de la siguiente manera. Yo partí del concepto de lo que es por ciento masa volumen. Y el por ciento masa volumen, pues es una relación entre la masa de soluto que uno tiene en 100 mililitros de disolución. Entonces, como el volumen de disolución puede ser cualquiera, pues yo lo pongo de manera genérica. Por ciento masa volumen sería masa de cloruro de sodio, que es el soluto en este caso, sobre volumen de disolución multiplicado por 100. Si yo sustituyo, entonces el por ciento masa volumen es 12, porque yo digo que yo quiero que mi disolución tenga esa concentración, 12% masa volumen. Y tengo la masa de cloruro de sodio de la que dispongo, que son 4 gramos. El 100 pues es una constante porque es para poder expresar en por ciento, siempre tomo como referencia 100 mililitros de disolución. De manera que si yo despejo el volumen de disolución, que fue lo que hice ahí, me da 33.3 mililitros de disolución. Ustedes generalmente les debe suceder igual que a mí, que uno dice, bueno, y estará bien el ejercicio, estará bien resuelto, pero la mejor manera siempre es buscar algún método de comprobarlo. El método de comprobarlo que yo tengo es calcular si yo tengo 4 gramos de cloruro de sodio en 33 mililitros de disolución, pues, perdón, que cuánto sería entonces ese por ciento, ¿no? Y cuando yo hago esa comprobación me da que es precisamente el 12%, lo que significa que el ejercicio está correctamente resuelto. Vamos a hacer otro. Dice, calcula la masa de hidróxido de sodio necesaria para preparar 600 mililitros de disolución, 0.24 mol por litro. De igual manera, yo partí de el concepto de lo que es concentración molar. La concentración molar es la relación que hay entre la cantidad de moles disueltos en un volumen de disolución, pero este volumen siempre va a ser 1 litro, o sea, por eso es que se da en moles por litro. Pero si yo despejo cantidad de sustancia de esta expresión, me queda que va a ser igual a la concentración por el volumen. Obviamente el volumen expresado en litros. Por eso entonces la cantidad de sustancia que yo voy a tener en 600 mililitros de concentración 0.24 mol por litro, vean el análisis dimensional. Litros de disolución se cancelan con litros de disolución y es 0.14 moles de hidróxido de sodio. Esta es la cantidad de sustancia que yo necesito para preparar 600 mililitros de disolución que tengan concentración 0.24 mol por litro. Lo único que tengo que hacer ahora es expresar esa cantidad de sustancia en masa. Y entonces, pues, la masa va a ser igual a la cantidad de moles que yo tengo multiplicado por la masa molar de esa sustancia. O sea, 0.14 mol por litro por 40 gramos por mol, que es la masa molar del hidróxido de sodio. Y eso da 5.6 gramos de hidróxido de sodio. Otra manera de hacerlo hubiera sido trabajar con un factor de conversión, por ejemplo aquí, pero que es exactamente lo mismo. Yo haber dicho, tengo la cantidad de sustancia que es 0.14 mol por litro y haberlo multiplicado por 40 gramos que pesa 1 mol, que es exactamente esto que yo tengo aquí, porque es lo mismo.
Nada más es la forma de plantearlo. Por eso es que en ocasiones yo le resuelvo los ejercicios trabajando con factores unitarios. A veces se lo hago de esta manera y ambas maneras o ambas formas son formas aceptadas, son formas que están correctas. Porque en esencia es lo mismo. Bien, vamos a ver este ejercicio. Dice, se tiene una disolución de ácido nítrico cuya densidad es 1.48 gramos por mililitro y 90% de pureza. Yo les aclaro que esta pureza siempre es un porcentaje masa a masa. De esta disolución se toman 2 mililitros y se completan con agua en un matraz de 500 mililitros. De esta disolución, o sea, de la que yo preparé, de estos 500 mililitros, yo tomo 10 y lo mezclo en condiciones de reacción con 1.40 gramos de hidróxido de aluminio de 96% de pureza. Calcula la masa de la sal formada. Bueno, en este tipo de problema, donde yo estoy trabajando una reacción química, pues yo necesito la ecuación obviamente balanceada de la reacción que ocurre. Y la reacción que ocurre en definitiva es entre el hidróxido de aluminio y el ácido nítrico. Y lo que me están pidiendo es la masa de esta sal que se forma. Bueno, obviamente para yo resolver este ejercicio, pues yo necesito saber cuántos moles de hidróxido de aluminio y cuántos moles de ácido nítrico son los que se mezclaron. Y tengo algunos datos. Del aluminio tengo la masa y tengo el % de pureza. Por lo tanto, con este % de pureza yo puedo saber la masa que yo tengo real de hidróxido de aluminio, porque este 1.40 es de hidróxido de aluminio y es de impureza. Yo debo saber cuánto es el hidróxido de aluminio puro de que yo dispongo y luego eso expresarlo en mole. Y si yo tengo una disolución de ácido nítrico, aquí esto está un poco más complicado, porque del ácido nítrico solamente el dato que me están dando es la densidad y el % masa a masa. Y con eso yo debo tratar de saber cuántos moles de ácido nítrico yo tengo. Pero tener en cuenta además que de esta disolución que yo tengo, que es la disolución original, vamos a llamarle disolución concentrada, yo tomé 2 mililitros, la puse en un matraz aforado de 500 y lo enrasé con agua. Entonces, esta concentración que tiene mi disolución original es distinta a esta. Aquí tengo que trabajar con la dilución que se hizo. Y de esta disolución, pues yo tomé 10 mililitros que fueron los que mezclé. Entonces, todo eso está ahí, por eso esto es un ejemplo de un ejercicio que yo le llamo ejercicio integrador, porque tiene todo lo que hemos visto de estequiometría. O sea, las herramientas para resolver este ejercicio, ustedes la tienen. Bien, lo primero es que vamos a empezar a trabajar, a buscar cuál es la concentración que tiene este ácido nítrico que a mí me dan, que tiene 1.48 gramos por mililitro de densidad y que tiene un 90% de pureza. Miren, ¿qué es lo que significa que la densidad es 1.48 gramos por mililitro? Pues eso lo que significa es que yo tengo 1.48 y aquí sí, aquí está el kit de esto. Este 1.48, y ustedes en esto tienen que estar claros, es de disolución. El 1.48 son mililitros de disolución. Perdón, gramos de disolución, que es la masa de 1 mililitro de disolución. Yo aquí me estoy deteniendo, porque muchas veces el estudiante dice, pues, esta densidad lo que significa es que yo tengo 1.48 gramos de ácido nítrico en cada mililitro. No, 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 no. No es 1.48. En ese 1.48 gramos que tú tienes está el ácido nítrico, pero también está la masa de agua en la cual se encuentra disuelto ese ácido nítrico. Y la pregunta es, bueno, ¿y de ese 1.48 cuánto es ácido nítrico? Pues te están diciendo que tiene un 90% de pureza. Entonces, si eso es así, entonces yo puedo decir, y aquí por favor, con el permiso de ustedes, voy a ir agregando siempre para que se vea el análisis dimensional, gramos de disolución. Aquí sí, si tiene 90% de pureza, significa que yo tengo 90 gramos de ácido nítrico en 100 gramos de disolución. Si ustedes se fijan, estos gramos de disolución, si hago un análisis dimensional, este gramo de disolución se cancela con estos gramos de disolución y en este momento yo he obtenido, si yo hago esta operación, yo tengo los gramos de ácido nítrico que yo tengo en 100 mililitros de disolución. O sea, yo aquí si hago esta operación, lo que he obtenido es el % masa volumen.
realmente. Pero yo no quiero eso. Yo quiero llegar a la concentración molar. Entonces, sigo arreglando esto. Ustedes me perdonan, pero bien. Observen lo siguiente. Si yo tengo aquí los gramos de ácido nítrico que tengo en 100 mililitros, porque recuerden que estos gramos de disolución ya se cancelaron con estos gramos de disolución, que tengo en 100 mililitros, y lo multiplico por 1000 mililitros de disolución, que tiene 1 litro de disolución, observen, mililitros de disolución se van a cancelar con estos mililitros de disolución, y lo que tengo en este momento, si yo hago esta operación, lo que obtengo son los gramos de ácido nítrico que tengo en 1 litro. O sea, tengo lo que le llamamos concentración másica. Y si ahora esto yo lo multiplico por 1 mol de ácido nítrico que pesa 63 gramos de ácido nítrico, pues yo obtendría la concentración molar de la disolución. Vamos a darle un repaso completo. Observen lo siguiente. Yo tengo que mi densidad es 1.48 gramos por mililitro. O sea que yo tengo 1.48 gramos de disolución en cada mililitro de disolución. Pero me dicen que de ese 1.48 el 90% es ácido nítrico. Por eso lo multiplico por 40 gramos de ácido nítrico que tengo en 100 gramos de disolución, porque ese es el concepto de pureza, de porcentaje masa-masa. Si hago el análisis dimensional, gramos de disolución se cancelan con gramos de disolución y he obtenido los gramos de ácido nítrico que tengo en 100 mililitros. Esto es por ciento masa volumen. O sea, si yo multiplico la densidad de una disolución por su por ciento masa-masa, obtengo el por ciento masa-volumen de esa disolución. Si ahora yo multiplico esto por 100 mililitros de disolución que tiene 1 litro de disolución, estos mililitros de disolución se cancelan con estos mililitros de disolución y he obtenido los gramos de ácido nítrico que tengo en 1 litro. O sea, si yo multiplico y vayan viendo estas relaciones, si yo multiplico la densidad por el volumen, perdón, la densidad por el porciento masa-masa y luego lo multiplico por 10, porque observen que este 100 yo lo puedo simplificar con 2 ceros del 1000. ¿Y qué me quedaría? La densidad por el porciento por 10. Eso me da la concentración másica, o sea, me da los gramos por litro que tiene la disolución. Y si por último lo multiplico por 1 mol de ácido nítrico que tiene 63 gramos de ácido nítrico, pues gramos de ácido nítrico se cancelan con gramos de ácido nítrico y me quedan los moles de ácido nítrico que tengo. O sea, esta disolución de la que yo partí tiene una concentración de 21 mol por litro. Bien, si ya yo tengo esa disolución, pues otra manera que yo tenía de haber calculado esta concentración era muy sencillo, haber dicho, multiplico la densidad por el porciento masa-masa y por 10 y lo divido entre la masa molar. ¿Ven? La densidad por el porciento masa-masa por 10. ¿Por qué por 10? Porque este 100 se canceló con estos 2 ceros, de ahí quedó este 10. Y lo divido entre la masa molar. Eso me da 21 mol por litro. Son dos maneras de hacerlo que son las mismas. Bien, ahora aquí yo tengo que aplicar lo que conocemos como factor de dilución, porque yo tomé de esta disolución 21 mol por litro, yo tomé 2 mililitros y lo eché en un matraz de 500 y lo enrasé con agua. Por lo tanto, ¿cuántas veces yo diluí esta disolución? 250 veces. El factor de dilución se calcula dividiendo el volumen final al que tú llevaste tu alícuota entre el valor de la alícuota. La alícuota fue lo que tú tomaste de la disolución concentrada, que son 2 mililitros. Y el volumen al cual lo llevaste fue 500. Entonces sería 500 entre 2, 250. ¿Qué significa esto? Que esta disolución que tú preparaste está 250 veces más diluida que tu concentración inicial. Por lo tanto, entonces, mi concentración de esta disolución va a ser mis 21 mol por litro, que era la concentración de la disolución inicial, entre 250. Y eso me da 0.084 mol por litro. Esta es la concentración que tienen estos 500 mililitros que yo preparé. Y de aquí fue donde yo tomé 10 mililitros. Entonces, si yo tomé 10 mililitros, para saber cuántos moles tomé, yo digo lo siguiente.
yo tengo 0.084 moles de ácido nítrico en cada 1000 mililitros de disolución. ¿Por qué? Porque es mol por litro. Y yo de aquí tomé 10 mililitros. Mililitros se cancelan con mililitros y me queda 8.4 por 10 a la menos 4 mol de ácido nítrico. Esos son los moles de ácido nítrico que tú mezclaste con este hidróxido de aluminio. Ya tengo los moles de ácido nítrico, ahora podemos pasar a calcular los moles de hidróxido de aluminio. Pues los moles de hidróxido de aluminio yo puedo calcularlo muy sencillo. Lo único que primero necesito saber la masa de hidróxido de aluminio pura que yo tengo. Si me dicen que tiene 96% de pureza, eso lo que significa es que yo tengo 96 gramos de hidróxido de aluminio puro en cada 100 gramos de hidróxido de aluminio impuro. Y yo tengo 1.40 gramos de hidróxido de aluminio impuro. ¿Ven? Gramos de hidróxido de aluminio impuro con gramos de hidróxido de aluminio impuro queda 1.34 gramos de hidróxido de aluminio puros. Este es el verdadero hidróxido de aluminio. Y por lo tanto ahora yo puedo multiplicar eso por un mol de hidróxido de aluminio que pesa 78 gramos de hidróxido de aluminio. Gramos de hidróxido de aluminio se cancelan con gramos de hidróxido de aluminio y queda 1.7 por 10 a la menos 2 moles de hidróxido de aluminio. Así que ya yo tengo la cantidad de sustancia, los moles de ácido nítrico y de hidróxido de aluminio que yo mezclé. Por supuesto, estamos en presencia de un ejercicio donde yo necesito saber quién es el reactivo limitante. Y entonces, yo les di a ustedes en un video, les di 6 formas diferentes de determinar quién es el reactivo limitante. Pues tú puedes aplicar ahora cualquiera de esos 6 procedimientos. Incluso un procedimiento que yo no te haya dado, pero que tú aprendiste con otro profesor o en algún libro. Yo voy a aplicar uno. El que yo voy a aplicar es el siguiente. Yo voy a calcular cuánto yo obtendría de hidróxido de aluminio, cuánto yo obtendría de nitrato de aluminio con esta cantidad de hidróxido de aluminio. Y luego voy a calcular cuántos yo obtendría de nitrato de aluminio con la cantidad de ácido nítrico que tengo. Y la que me dé la menor cantidad de producto, ese es el reactivo limitante. Esta es otra forma de hacerlo. A mí me gusta esta forma para este tipo de ejercicio porque estoy resolviendo 2 problemas a la vez. Estoy resolviendo quién es el reactivo limitante o cuál es el reactivo limitante, pero a la vez, cuando lo determine, ya sé la cantidad de nitrato de aluminio que se me formó. Entonces, con dos operaciones resuelvo los 2 problemas que tengo. Es decir, si el reactivo limitante fuera el hidróxido de aluminio, ¿qué significa esto? Que reaccionarían totalmente 1.7 por 10 a la menos 2, o sea, todo el hidróxido de aluminio. Y como se obtiene un mol de nitrato por cada mol de hidróxido, obviamente yo obtendría de nitrato de aluminio esa misma cantidad, 1.7 por 10 a la menos 2 mol. Esta sería la masa de nitrato de aluminio que yo obtendría si este fuera el reactivo limitante. Si fuera, yo no sé si lo es o no. Voy a hacer ahora la misma operación, pero con los moles de ácido nítrico, sabiendo que yo obtengo un mol de nitrato de aluminio por cada 3 moles de ácido nítrico. Observen, y obtendría 2.8 por 10 a la menos 4 moles de nitrato de aluminio. Pues ya tengo resuelto el ejercicio. El que me dé menor cantidad de producto es el reactivo limitante y ya tengo la cantidad de sal que se obtiene, que es lo que a mí me pedían. Entonces, el reactivo limitante será el ácido nítrico. ¿Por qué? Porque obtuve 10 a la menos 4 y aquí obtuve 10 a la menos 2. Y se obtendrán 2.8 por 10 a la menos 4 moles de nitrato de aluminio. Este ejercicio está muy completo porque, observen, tienen que aplicar concentración de disoluciones, tienen que aplicar diluciones, tienen que trabajar con pureza de un sólido, tienen que trabajar con reactivo limitante. Entonces, veo un problema muy completo este. Espero lo hayan entendido. Lo que pueden hacer, como siempre, es repetir varias veces el video y si no hay algo que no entienden, pues se comunican conmigo y con gusto yo les aclaro. Bien. Entonces, como lo que me piden es la masa de nitrato de aluminio, pues lo único que hago ahora es
multiplicar los moles de nitrato de aluminio que yo voy a obtener, 2.8 por 10 a la menos 4, por 213 gramos de nitrato de aluminio, que pesa un mol, y me da esta masa de nitrato de aluminio. Porque aquí lo que obtuve fueron los moles, o sea, ya el ejercicio estaba casi terminado, pero me preguntaban la masa. ¿Ven? Mira, aquí arriba lo dice, calcula la masa de sal. La masa sería esta. Nada más faltaba ese paso. Vamos a ver este otro. Dice así, calcula la masa de cloruro de calcio que se obtiene cuando reaccionan totalmente 60 gramos de calcio de 90% de pureza con suficiente ácido clorhídrico. Ah, bueno, si me dicen que tengo 60 gramos, primero, observen lo siguiente. Hay aquí algo muy importante en la redacción del problema. Me dicen que reaccionan totalmente 60 gramos de calcio. Por lo tanto, ya me están diciendo que el calcio es el reactivo limitante. Por lo tanto, este problema no es de reactivo limitante porque hay suficiente ácido clorhídrico. Entonces, pues obviamente yo debo saber de cuánto calcio dispongo. Entonces, si yo tengo 90% de pureza, significa que tengo 90 gramos de calcio puro en cada 100 gramos de calcio impuro. Como tengo 60 gramos de calcio impuro se cancela con gramos de calcio impuro, y la masa de calcio real es de 54 gramos. Ya con esos 54 gramos yo puedo expresarlo en moles, sabiendo que un mol de calcio pesa 40 gramos de calcio. Y me da 1.35 moles de calcio. Bueno, ya yo sé la cantidad de calcio que reaccionó. Entonces, como me piden la masa de cloruro de calcio, si ya yo tengo los moles de calcio que reaccionaron, yo puedo saber los moles de cloruro de calcio que obtengo. Yo creo que ya ustedes tengan habilidad para darse cuenta que como la relación es de 1:1, pues esta misma cantidad de moles es la que yo voy a obtener de cloruro de calcio. No cabía duda, porque siempre que las relaciones son de 1:1, pues la misma cantidad de este reactivo que reacciona, pues es la misma que yo voy a obtener de producto. Entonces voy a obtener 1.35 moles de cloruro de calcio, pues lo único que me faltaría sería expresarlo en masa, sabiendo que obtengo 1.35 y que cada mol pesa 111 gramos de cloruro de calcio. Moles de cloruro se cancelan con moles de cloruro y me da 149.85 gramos de cloruro de calcio. Este ejercicio está mucho más sencillo en primera instancia porque no necesito calcular o determinar quién es el reactivo limitante, porque el ejercicio me lo está diciendo, que los 60 gramos de calcio de 90% de pureza reaccionaron totalmente. Eso que reacciona totalmente es el reactivo limitante. Vamos a ver este otro. Calcula la masa de agua que se obtiene cuando reaccionan totalmente 40 litros de dihidrógeno medidos a TPN con suficiente dioxígeno, si el rendimiento de la reacción fue del 85%. Un ejercicio, igualmente, aquí tampoco tengo que trabajar con reactivo limitante, porque me están diciendo que estos 40 litros de dihidrógeno reaccionaron totalmente. Es el reactivo limitante. Y que estos litros fueron medidos a TPN. Pues si esos litros fueron medidos a TPN, pues yo puedo saber cuántos moles fueron los que van a reaccionar, ¿verdad? Los que reaccionaron. Y sabiendo los moles que reaccionaron, puedo saber los moles de agua. Sabiendo que la relación es de 2:2. Fíjense que una relación de 2:2 es lo mismo que una relación de 1:1. Estas son cuestiones que ustedes tienen que tomar habilidad. Por lo tanto, ya antes de sacar ninguna operación, ya yo debo saber, debo haberme dado cuenta que la cantidad de moles de hidrógeno que reaccionaron van a ser igual a la cantidad de moles de agua que obtengo, porque es una relación de 1:1. Pero bueno, vamos a demostrarlo. Pues entonces yo, como está medido a TPN, yo debo saber que un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22.4 litros, porque está medido a TPN. Por lo tanto, los moles de hidrógeno que van a reaccionar fueron 1.79. Lo que yo les decía, ya yo sé que yo debo obtener 1.79 moles de hidrógeno. ¿Por qué? Porque es una relación de 1:1. 2:2 es lo mismo que 1:1. Moles de hidrógeno se cancelan con moles de dihidrógeno y me da 1.79. Y ya lo único que necesitaría es expresar esos 1.79 moles de agua, expresarlo en una unidad de masa, en gramos, sabiendo que un mol de agua pesa 18 gramos. Pues si multiplico esto por 18 gramos que pesa un mol de agua, obtengo 32.14 gramos de agua. Ven, moles de agua se cancelan con moles de agua y quedan gramos de agua. Ahora bien, ¿qué pasa? Que el rendimiento fue del 85%. Es decir, no todo yo no obtuve todo el agua que debí obtener.
porque hay un 15% de agua que no estoy obteniendo. ¿Por qué motivo? No sé por qué motivo. Los motivos pueden ser varios. No me interesan cuál fue. Pero de cada 100 gramos de producto que yo debo obtener, solamente voy a obtener 85. Por lo tanto, entonces, lo que yo debo hacer es calcularle el 85% a esta masa de agua que yo debí obtener, que esta masa de agua es la que yo obtengo si el rendimiento fuera del 100%, pero no, es del 85%. Pues le calculo el 85% a esa masa de agua y obtengo la masa que realmente voy a obtener, 27.32 gramos de agua. Espero que les haya quedado claro este. Vamos a ver este otro. Durante la reacción de 10 gramos de aluminio con suficiente ácido sulfúrico, se obtuvo un volumen de 11.71 litros de dihidrógeno medidos a ppm. Determina el rendimiento de la reacción. Bueno, aquí en este tipo de problema, cuando a mí me mandan a determinar el rendimiento de la reacción, la estrategia debe ser la siguiente. A mí me están diciendo qué volumen de dihidrógeno yo obtuve. Yo lo que debo hacer es olvidarme de este dato. Me olvido de este dato. Este dato es el que yo le llamo resultado práctico. Es un resultado práctico porque te lo están diciendo. Se obtuvo en el laboratorio. Reaccionaron 10 gramos de aluminio con suficiente sulfúrico y yo obtuve 11.71 litros de dihidrógeno. Yo lo que hago es calcular qué volumen de hidrógeno yo debería obtener cuando reaccione los 10 gramos de aluminio. ¿Qué me puedo encontrar? Que obtenga el valor de 11.71. Bueno, pues significa que no se perdió nada. Por lo tanto, el rendimiento sería del 100%. Pero puede dárseme el caso, lo más probable, según dice este problema, es que yo obtenga, valga la redundancia, obtener un volumen mayor de 11.71. Entonces, para hallar el rendimiento, ese dato que yo voy a obtener sería el rendimiento teórico. Es el rendimiento, es lo que yo debía obtener si el resultado fuera del 100%. Entonces, yo lo que hago es dividir mi resultado práctico entre mi resultado teórico y multiplicarlo por 100. Y con eso he obtenido el rendimiento de la reacción. Por eso aquí lo que yo dije, bueno, déjame ver cuántos moles de aluminio fueron los que reaccionaron. Me dijeron que fueron 10 gramos de aluminio. Como no me dicen el porciento de pureza, pues yo asumo que es aluminio puro, 100% puro. Pues lo multiplico por un mol de aluminio que pesa 27 gramos. Observen, gramos de aluminio se cancelan con gramos de aluminio y serían 0.37 moles de aluminio. Y yo sé que yo obtengo 3 moles de dihidrógeno cada 2 moles de aluminio. Entonces, si reaccionaron 0.37 moles de aluminio y yo obtengo 3 moles de dihidrógeno por cada 2 moles de aluminio, obtendría 0.56 moles de dihidrógeno. Pues ahora, como fue medido a TPN, yo puedo calcular o expresar estos 0.56 moles de dihidrógeno en litros, sabiendo que cada mol de dihidrógeno ocupa un volumen de 22.4 litros, siempre y cuando esté medido a TPN. Y aquí me dicen que fue medido a TPN. Pues entonces, mol de dihidrógeno se cancelan con mol de dihidrógeno y me da 12.44 litros de dihidrógeno. Esto es lo que yo debí obtener. Este es el llamado resultado práctico. Y entonces el rendimiento es resultado teórico. El rendimiento es el resultado práctico sobre el resultado teórico. El resultado práctico es el que yo obtuve en la práctica, en el laboratorio. Y el resultado teórico es el que yo calculo, 12.44. Sustituyo, opero y me da 94.13% de rendimiento. Esa es la forma de resolver este tipo de ejercicio. Vamos a ver este otro. Este otro tipo de problema, pues es parecido. Me dicen que calcule el volumen de dihidrógeno, pero ahora medido a 200 grados Celsius y 400 kilopascal. Por lo tanto, el volumen de dihidrógeno no está medido a TPN, tengo que trabajar con la ecuación de los gases ideales, que yo espero obtener cuando reaccionan totalmente 12 gramos de magnesio con suficiente ácido fosfórico. Pero me dicen que el rendimiento es del 94%. Bueno, pues parto de mi ecuación balanceada y yo sé que cada 3 moles de magnesio que reaccionan, obtengo 3 de dihidrógeno. Es una relación de 3 a 3, es una relación de 1 a 1.
Por lo tanto, si yo calculo los moles de magnesio que reaccionaron, puedo saber cuántos moles de hidrógeno son los que voy a obtener. Pues vamos a calcular cuántos moles de magnesio fueron. Pues lo multiplico por un mol de magnesio que pesa 24 gramos y resulta que reaccionaron 0.50 moles de magnesio. Ya creo que se habrán dado cuenta perfectamente que voy a obtener 0.50 moles de dihidrógeno. ¿Por qué? Porque yo obtengo 3 moles de dihidrógeno por cada 3 moles de magnesio. Es una relación de 3:3, que es lo mismo de 1:1. Y yo obtendría 0.50 moles de dihidrógeno. Ahora, estos moles vamos a expresarlo en litros porque me están pidiendo el volumen de hidrógeno. Pero como la temperatura y la presión no son lo que se le llaman normales o estándar, yo debo calcularlo. ¿Cómo lo voy a calcular? A través de la ecuación de los gases ideales, despejando el volumen. Pero antes, esta presión debe ser expresada en atmósfera, multiplicándola por una atmósfera que tiene 101.3 kilopascal, 3.95 atmósferas, y la temperatura en Kelvin sumándole 273. Recuerden que 273.15. Yo aquí en química general, cuando trabajen conmigo, vamos a trabajar con el 273. Y sencillamente, cuando obtengo eso, me da que el volumen es de 4.91 litros. Eso es lo que yo debí obtener. Ah, pero espera un momento, porque es que yo no voy a obtener ese. Me dicen que el rendimiento es del 94%. Eso sería lo que yo obtendría si el rendimiento hubiera sido del 100%. ¿Ven? Entonces, lo que hago es calcular el 94% de 4.91 y me da 4.62 litros de dihidrógeno. Ese es el volumen real que yo voy a obtener. Aquí, esto de paso intermedio es para que vieran las unidades. Atmósfera se cancelan con atmósfera, mol con mol, Kelvin con Kelvin, y la respuesta queda en litros. Bien, este otro ejercicio pues es muy parecido, incluso le dejé muchas unidades de información igual. Lo único es que ahora, fíjense cuál es la diferencia del ejercicio. El ejercicio anterior decía que calcule el volumen de hidrógeno, pero ¿dónde estaba dónde está la diferencia? A esta temperatura y a esta presión, que decía 12 gramos de magnesio con suficiente ácido fosfórico. Y aquí te digo que no es así, no hay suficiente ácido fosfórico, son 200 mililitros de ácido fosfórico, 0.06 mol por litro. Pues yo creo que ya se habrán dado cuenta que necesito determinar cuál es el reactivo limitante, porque no me están diciendo que reaccionaron totalmente, sino que mezclé esas dos cantidades, entonces que calcule el volumen de hidrógeno. Pues vamos a determinar el reactivo limitante. Bueno, lo primero entonces que debo hacer es calcular cuántos moles de magnesio fueron los que reaccionaron. Como los datos son los mismos, ya es obvio que sería la misma cantidad de moles de magnesio. Pero ¿cómo ahora calculo los moles de ácido fosfórico? Pues muy sencillo. Si su concentración es 0.06 moles por litro, significa que yo tengo 0.06 moles en cada 1000 mililitros. Si multiplico eso por 200 mililitros, pues obtengo los moles de ácido fosfórico. ¿Ven? 0.06 moles de fosfórico en cada 1000 mililitros de disolución. Si yo lo multiplico por 200 mililitros de disolución, observen, mililitros de disolución se cancelan con mililitros de disolución y quedan moles de ácido fosfórico. Pues ahora, ¿qué debo hacer? Pues determinar el reactivo limitante. Aquí yo utilicé otra forma para el reactivo limitante, para que vean que puede ser cualquiera. La que yo utilicé es dividir la cantidad de moles que tengo de cada sustancia entre su coeficiente estequiométrico. 0.50 moles de magnesio entre 3 porque es su coeficiente estequiométrico y me da 0.17. Y para el fosfórico, 0.012 entre 2 me da 0.006. No cabe duda que este es el reactivo limitante, porque ese cociente me dio menor. Lo que debo hacer ahora es calcular los moles de hidrógeno que yo obtengo a partir de estos moles de fosfórico, no del magnesio, porque este queda en exceso. Esto es 0.17, no reaccionó totalmente. Los que reaccionaron totalmente fueron estos, el que es reactivo limitante. Y entonces me queda que si reaccionaron 0.012 moles de fosfórico y yo obtengo 3 moles de dihidrógeno por cada 2 moles de fosfórico, estos serían los moles de dihidrógeno que yo voy a obtener.
Como no está en condiciones estándar, pues debo aplicar la ecuación de los gases ideales. Expreso mi presión en atmósfera, ya eso lo vimos en el ejercicio anterior, se mantiene. Expreso mi temperatura en Kelvin, despejo y sustituyo el volumen en la ecuación de los gases ideales y me da 0.18 litros de hidrógeno. Ahí tengo el análisis dimensional, no hace falta volver a verlo. Y con esto terminaría el problema. Fíjense que aquí, en este problema, yo no le puse por ciento de rendimiento, por eso se quedó en 0.18 litros de hidrógeno. Atmósfera se cancelan con atmósfera, mol con mol, Kelvin con Kelvin, la respuesta queda dentro. Bien, con esto hemos concluido esta clase. Espero que la entiendan, que me haya explicado bien, que les sea de mucha utilidad, que es lo más importante. Como siempre, les envío un fuerte abrazo y todo lo mejor del mundo donde quiera que ustedes se encuentren. Nos vemos en el próximo video.